conflicto de interés. Básicamente educación médica continua. Y antes de comenzar, quiero hacerles una invitación muy especial como coordinador del posgrado de Medicina Interna de la Fundación Valle y Lili y CES Cohorte Cali. Estamos haciendo el 19º Congreso de Actualización en Medicina Interna, que lo llamamos de evidencia a la práctica. Va a ser virtual, jueves en la tarde 31 de marzo, viernes todo el día 1 de abril y sábado todo el día 2 de abril. Es un congreso virtual con inscripción gratuita, avalado por la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Asociación Colombiana de Medicina Interna, la Universidad CES y la Universidad ICESI. El jueves tenemos un bloque muy interesante para ustedes, sobre todo que son estudiantes de medicina, y me gustaría que estuvieran y traten de promoverlo. Comenzamos a las 12:35 con una conferencia que es una charla de liderazgo para los médicos en general, medicina, liderazgo y humanismo, a cargo del doctor Martin Wattenberg. Martin Wattenberg es el fundador de la Fundación Valle y Lili, entre otros fundadores. Y luego viene un bloque neto de medicina interna, un doctor muy conocido en Estados Unidos que se llama Jonathan Kirsch, que nos va a hablar sobre las nuevas fronteras de la medicina interna. Luego viene el gran profesor de nosotros en Colombia, el doctor Álvaro Ruiz, médico internista desde Bogotá, que nos va a hablar de las bases metodológicas para la interpretación de los artículos científicos. Luego viene un alumno nuestro, cohorte Fundación CES, estuvo después de hacer medicina interna 2 años en Harvard haciendo una especialización en inteligencia artificial y nos va a hablar de la utilidad de la inteligencia artificial en la medicina interna. Luego viene desde Bogotá el doctor Juan Carlos Villar, que es el director de investigación de la cardioinfantil, que nos va a hablar de la investigación como camino profesional del internista en Colombia. Y al final viene un médico internista nuestro que va a hablar del papel del internista en el enfoque del paciente en urgencias. Viene un panel de preguntas y un receso. Y luego vienen 4 ejes temáticos que los quise llamar Aula del Experto, donde desde Medellín un alumno mío, el doctor Felipe Cañas, que actualmente está haciendo la especialización en electrofisiología, nos va a hacer un taller de electrocardiograma y arritmias en urgencias. La doctora María Camila Arango, emergencióloga de la Fundación Valle de Lili y CESI, va a hacer un taller de reanimación cardiopulmonar. El doctor Jorge Martínez, médico internista intensivista de la ciudad de Cali, va a hablar del trastorno del potasio. Y el doctor Álvaro Martínez, infectólogo de la Fundación Valle de Lili, va a hablar de antibiograma. Ese es el primer día. Y ya luego vienen 2 días con ejes temáticos en subespecialidades. Esas subespecialidades van a ver que tienen todo lo que ustedes quieran para deleitarse en infectología, en unidad de cuidado intensivo, en geriatría, en endocrinología, en cardiología, en reumatología, en nefrología, en neurología, en neumología, en hematoncología y en gastroenterología. Fue un trabajo grande que llevo haciendo hace 4 meses para este eje temático programático de medicina continua en el entorno desde el paciente ambulatorio hasta el paciente hospitalizado y crítico. Y es un programa diseñado desde el estudiante de pregrado, como ustedes, hasta el médico más subespecializado. Actualmente tengo ya 6.000 inscritos de varios países, obviamente más de Colombia, y espero que ustedes se inscriban, se meten a la página web de la Fundación Valle Lilia y van a encontrar el link de inscripción gratuita. Y ahora sí, después de hacer esta invitación, arranco contándoles que hay 2 términos que a mí me gusta hablar cuando doy estas conferencias, y es el término cardiopatías familiares y el término miocardiopatías. Las cardiopatías familiares son todas las alteraciones estructurales o funcionales del corazón y o músculo cardíaco de grandes vasos, donde están englobadas las enfermedades musculares intrínsecas que llaman miocardiopatías, que están arriba, las enfermedades de la aorta, las enfermedades que tienen que ver con los canales de sodio, potasio, cloro o calcio, que lo llamamos las canalopatías, las enfermedades que tienen que ver con otras enfermedades diferentes a los cambios funcionales estructurales del corazón, como las dislipidemias heterocigóticas o homocigóticas, las enfermedades que están asociadas a pacientes con corazón estructuralmente sano y muerte súbita resucitada, y los pacientes que tengan hipertensión pulmonar del grupo 1 de origen genético y o hereditario. Todo eso son las cardiopatías familiares
Y hoy solamente vamos a hablar de una sola bolsa que se llaman las miocardiopatías. En otros escenarios lo llaman cardiomiopatías y ya van a ver qué es eso. Las cardiopatías familiares, siempre que yo doy esta conferencia, es que no estamos tratando un paciente, estamos tratando toda una cohorte de una familia. Entonces, cuando uno está en el entorno de las cardiopatías familiares, debe saber que siempre hay un probando, un caso índice, pero probablemente hay una extensión familiar para arriba o para abajo. ¿Alguno de los estudiantes que está acá que me digan esa foto qué enfermedad es? Mire las cuatro generaciones. Bueno, alguien que diga qué significa esa foto. Imposible que dentro de 43 médicos, estudiantes, no me digan qué es. ¿Qué síndrome tiene ese paciente? ¿Quién? ¿Habló? Marfan, ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ayúdame con el nombre de la yo, persona que habló. ¿Quién soy yo? Marfan, Doctor, active la cámara, por favor. aquí soy. A ver, ¿quién habló? Habló Johan. ¿Cómo se pronuncia el segundo nombre, doctor? Trigo, Abulga. ¿Cómo se pronuncia? Olga Amit. Listo, Trigos García. Sí, señor, doctor. Es un síndrome de Marfan y ahí usted está viendo cuatro generaciones del síndrome de Marfan. Felicitaciones. Listo, entonces siguiendo con esta historia es que estamos tratando familias. ¿Y por qué son importantes estas enfermedades? Pues primero, porque están asociadas a muerte súbita de manera temprana, número uno. Segundo, porque son clínicamente heterogéneas. De pronto en las fases iniciales no es fácil reconocer este tipo de entidades o de enfermedades. Tercero, porque definitivamente en nuestros países latinoamericanos que están en vía de desarrollo, la gran mayoría, pues no tenemos facilidad para métodos diagnósticos y pocas personas están o estamos entrenadas para eso. Y definitivamente porque apenas estamos comenzando a adentrarnos en el tiempo de la genética en cardiología. Esto es un trabajo que tiene que ser multidisciplinario, no es solamente de una persona. Y lo digo, perdón un minutico. Sí, ahorita más tarde te cuento cómo es la situación. Es que estoy dando una conferencia, pero luego te cuento cómo es la historia. Entonces, la idea es que es un grupo multidisciplinario donde deben estar los médicos internistas, el Team Heart, que son cardiología clínica, falla cardíaca, cirugía cardiovascular, hemodinamia, imágenes en cardiología, otras especialidades si los pacientes tienen compromisos sistémicos o sindromáticos, neurología, nefrología, pediatría. Las imágenes especializadas en corazón que van desde el ecocardiograma convencional hasta resonancia magnética de corazón y PET. Y definitivamente lo nuevo, que es la genética y la biología molecular asociada a la patología. Por eso siempre tenemos que trabajar muy bien en ese espectro y cada vez tratar de sensibilizar más a la gente, sobre todo como ustedes desde pregrado, a que vayan conociendo un poquito de esto. Ustedes no saben mucho de ecocardiografía, pero ahí lo que les puedo decir es que tienen como 5 fotos que se llaman ejes para externar largos y es básicamente 5 enfermedades diferentes y esas 5 enfermedades diferentes tienen una representación importante y es que 2 de ellas tienen el corazón muy grueso, se llama miocardiopatía hipertrófica. Una de ellas tiene el corazón muy grande, se llama miocardiopatía dilatada. Otra es una enfermedad intrínseca de los ventrículos que se llama displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y la otra es una miocardiopatía de estrés, que es básicamente después de una carga de catecolaminas grandes, el corazón tiene un trastorno de la contractilidad. Todas ellas tienen fenotipos diferentes, pronóstico diferente y tratamiento diferente. Por eso cada vez tenemos que saber más de esto. Esto no es tan infrecuente. Ahora bien, después de mostrarles esta imagen, esta es la prevalencia de las cardiomiopatías o miocardiopatías, como ustedes las quieran llamar. La más frecuente son la hipertrófica y la dilatada, que tienen prevalencias entre 1, 250 y 500, que si uno hace un cálculo más o menos a Colombia, hay por lo menos 96.000 personas de los dos primeros grupos. La displasia ritmogénica es una enfermedad rara, la restrictiva no tenemos registros en nuestro escenario. El síndrome de QT largo, que es una canalopatía, es mucho más raro y el síndrome de Brugada y la taquicardia ventricular
catecolaminérgica es más rara todavía. Pero este escenario ha cambiado en los últimos años y básicamente el escenario en el que ha cambiado es que desde la década de los 70 comenzamos a conocer un poco más de qué eran las miocardiopatías, cómo se definían, cómo se clasificaban. Y digamos que en las últimas 2 décadas hay un aumento importante en la medicina basada en la evidencia y si ustedes ven la diferencia entre el 2013 y 2017 en este mapa mundo, podemos decir que Europa y Estados Unidos están comandando la parada en conjunto con Asia. Como ustedes ven, muy pocos en Sudamérica estamos trabajando y ese trabajo en Sudamérica, digamos que está comenzando a liderar en Argentina y en Colombia. Y esos cambios de los escenarios tienen que ver con los estudios genéticos, los estudios con secuenciaciones que son amplificadas, llamémoslo así, y que son de pronto más costo efectivos, que son las secuenciaciones NGS. Y básicamente hoy en día sabemos que hay una serie de miocardiopatías, como ustedes están viendo en la pantalla, y que algunas de ellas tienen un componente genético no necesariamente mendeliano, ¿sí? Que tienen un componente genético donde hay unas mutaciones que son reconocidas y que nos dicen que probablemente los pacientes pueden tener cardiopatías familiares asociadas a miocardiopatías. Pero esta historia nunca fue así, esta historia ha tenido una evolución como cualquier evolución en la historia de la medicina, y es que hemos tenido una definición y una clasificación de las miocardiopatías que ha sido graduada en el tiempo. Al mismo tiempo, los que somos especializados en insuficiencia cardíaca, desde hace más o menos 3 años, este paper de profesores míos europeos nos ha comenzado a mostrar de cómo debemos enfocar los pacientes de acuerdo a la clínica, a las imágenes y a los estudios de la fracción de eyección y al grosor de la pared y algunos cambios. Entonces sabemos que tenemos disfunción sistólica severa, disfunción sistólica preservada, el grosor de la pared y algunos assessment que debemos hacer para mirar los fenotipos de las miocardiopatías. Y para comenzar, vamos a hablar de la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es la miocardiopatía más frecuente en prevalencia, 1 a 250 en 500, parecida a la dilatada. Hay que decir que para hablar de miocardiopatía hipertrófica de origen genético, tenemos unas características que se las voy a mostrar más adelante, pero que ustedes sepan que es autosómica dominante en el 50%, que la principal causa de muerte súbita en jóvenes deportistas de 0,7 al 11% anual, que la mayoría, el 90%, no están identificadas, o sea, no hacemos estudios cardiológicos adecuados para tratar de adelantarnos en ese escenario y que definitivamente solamente un 10% pueden estar diagnosticadas y de esas solamente el 6% tienen síntomas, o sea, hay gente joven que no hace síntomas, que el debut se llama muerte súbita. Esas miocardiopatías hipertróficas tienen un origen genético, unas enfermedades de depósito, unas enfermedades mitocondriales y unos síndromes de malformación. Y para nosotros hablar de esas miocardiopatías hipertróficas, tenemos que hablar de pacientes que tienen grosor en el septum o en la pared posterior o en cualquier sitio del corazón mayor de 15 milímetros, que no estén explicados por condiciones de carga, quiere decir hipertensión, valvulopatías o alto rendimiento en ejercicio, y que además de eso o tengamos un paciente con un grosor mayor de 13 milímetros, pero con historia familiar en primer grado de consanguinidad de muerte súbita asociada a miocardiopatía hipertrófica. Ese es el diagnóstico. Cuando uno tiene estas genéticas, son rarísimas, pero van a ver que no son tan raras como nos habían enseñado. Esta enfermedad del depósito, desde pequeños nos podemos dar cuenta que pacientes tienen fenotipo para Danon y para Pompe, y las enfermedades mitocondriales son todavía más raras, pero tienen síndromes sistémicos que nos pueden llevar al diagnóstico, y los de malformación congénita, que son el Noonan y el Costello y el Leopard, que son fáciles de ver. De nuevo, el eje parasternal largo, todos tienen hipertrofia. Este es una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, quiere decir que tiene una mutación genética. Esta es una amiloidosis TTR, esta es una enfermedad de Danon y esta es una enfermedad de Fabry. O sea, todas tienen el mismo fenotipo, pero el genotipo es diferente. Por eso es bueno tener buenos médicos, porque el que no observa bien, el que no tiene ojo clínico, se puede equivocar. Allí en esta foto, no todos son iguales. Lo mismo sucede con las miocardiopatías hipertróficas. Y es muy importante esta gráfica es hermosísima y es explicarles a ustedes en términos sencillos que el 40-60% de las miocardiopatías hipertróficas genéticas tienen mutaciones y estas mutaciones son conocidas
como las más frecuentes estas dos, que se llama la MYH7, que es la cadena pesada de la betamiosina, y la MYBPC3, que es la mutación de la proteína C de la unión a la miosina. Cada una de ellas tiene un porcentaje importante. Además, debemos saber que hay unas enfermedades que están al lado derecho que lo llamamos fenocopias. Quiere decir que comparten el fenotipo de hipertrofia, de músculo grueso, pero que no son las mismas enfermedades, como habían visto en la gráfica anterior. Y esas fenocopias, algunas tienen tratamiento. Entonces, por ejemplo, las errores innatos del metabolismo, como Pompe o Danon, o los trastornos de la carnitina, las enfermedades neuromusculares como las ataxias, las enfermedades mitocondriales como el MELAS, los síndromes de malformación como Noonan o Leopard, las amiloidosis familiares o wild type o silvestres o senil, la amiloidosis AL que está dado a expansión clonal sistémica, y las miocardiopatías hipertróficas de neonatos de madres diabéticas que han tenido alguna inducción por fármacos, tacrolimus, hidroxicloroquina o esteroides. Esto del lado derecho se llaman fenocopias y las fenocopias son el 5 y el 10% de todas las miocardiopatías hipertróficas. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, sabiendo que es una fenocopia, que son enfermedades que comparten un fenotipo hipertrófico, pero que no tienen el mismo diagnóstico, la más importante de ellas y la que está de moda se llama la amiloidosis ATTR. La amiloidosis ATTR es básicamente una proteína mal plegada que compromete el corazón. Hay como 35 tipos de proteínas que generan amiloide, pero solamente unas pocas generan amiloide en el corazón. Y esa TTR puede ser wild type, silvestre o senil, o puede ser una mutada de origen genético. Y lo importante es que la mayoría de estos pacientes durante mucho tiempo tienen diagnósticos diferentes, porque la amiloidosis es la gran simuladora. Puede tener hipertrofia, puede tener dilatación, puede tener restricción, puede tener varios fenotipos de miocardiopatía. Y al final los diagnósticos son que tiene una hipertensión, que no es importante, pero la gente no lo observa bien, los colegas, o que tenga una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que son unas fracciones de eyecciones del ventrículo izquierdo mayor del 50%, o que tengan otras condiciones leves que se confunden y que la gente no piensa que pueda ser una miocardiopatía familiar. La segunda es la miocardiopatía dilatada. Esa miocardiopatía dilatada tiene tiene unas múltiples etiologías genéticas, infecciosas, autoinmunes, tóxicos, drogas, metabolismo y endocrino y periparto. Pero básicamente la miocardiopatía dilatada de origen familiar o genético es donde se excluyen todas estas causas reversibles, algunas de manera relativa y otras irreversibles, y observamos que es un paciente que tiene aumento del tamaño de los ventrículos izquierdos medido por dos imágenes diferentes, ecocardiograma y o resonancia magnética de corazón o resonancia magnética y ecocardiograma, donde hay un aumento de los diámetros de fin de diástole del ventrículo izquierdo o aumento de los volúmenes de fin de diástole del ventrículo izquierdo y que no están explicadas por otras condiciones, ninguna de las anteriores, enfermedad coronaria, valvulopatías. ¿Cuál es lo importante de la miocardiopatía dilatada? Pues que tenemos que conocer el fenotipo. ¿Qué significa eso? Pero un momentico. Doctor, deme 20 minuticos, estoy dando una conferencia y ya le envío el link, con mucho gusto. Es identificar el fenotipo de la miocardiopatía dilatada, porque si uno identifica un fenotipo que no es idiopático y no es familiar, pues algunas pueden tener algún tipo de mejoría en el remodelado positivo del ventrículo izquierdo, y otras que no van a tener mejoría, pues se va a definir un pronóstico para tratar de tener escenarios de tratamientos más avanzados. Entonces, saber que puede haber fenotipos como la hipertrófica aquí diferentes, ¿sí? Cuando digo fenotipos es la etiología, que la fisiopatología puede ser heterogénea, que es importante tratar de acercarse al diagnóstico etiopatológico para tratar de progresar, de que esta enfermedad progrese a insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, la miocardiopatía dilatada idiopática es excluir todo, eso. Las dos gráficas anteriores más esto. ¿Y qué es la miocardiopatía dilatada familiar? O sea, la genética. Cuando dos familiares reciben diagnóstico en primero o en segundo grado de consanguinidad de miocardiopatía dilatada idiopática, o uno tiene miocardiopatía dilatada idiopática, pero en primer grado de consanguinidad hay algún familiar que haya tenido muerte súbita menor de 35 años. Eso se llama la miocardiopatía dilatada familiar o genética. ¿Qué es la miocardiopatía esporádica en este escenario?
que alguna vez el caso índice es el primero en la familia, o sea que no hay cohorte mendeliana previa. ¿Cómo podemos saberlo? Pues con dificultad, porque hoy en día las familias son más cercanas, perdón, son más pequeñas, o sea, son menor número de personas en la familia, son poco cercanas en algunos escenarios y a veces no es fácil tratar de hacer la cosegregación genética para tratar de hacer esa cascada genética y hacer los estudios. A veces no es fácil tener los miembros de toda una familia disponibles en primero o en segundo grado de consanguinidad y definitivamente a veces el que muere pues no se le hace el estudio que se le debería hacer durante la autopsia epidemiológica, que generalmente no se hace mucho en Colombia. Y lo otro que es difícil de predecir es que a veces podemos tener mutaciones, pero esas mutaciones, la penetrancia es variable y la representación en cada paciente o cada persona de la familia no es la misma. Sabemos hoy en día que así como hay mutaciones sarcoméricas para la hipertrófica, la dilatada tiene una serie de mutaciones que comparten y yo quiero decirles que las más importantes son las que tienen que ver con la membrana nuclear, apréndanse esta que llama la mLNA, y otras mutaciones que tienen que ver probablemente con proteínas estructurales y con proteínas del citoesqueleto. Solamente un 6 a 10% de los pacientes dilatados tienen las mutaciones de la hipertrófica, o sea, las mutaciones sarcoméricas, pero hay que tenerlas en cuenta, sobre todo las de la titina, que ustedes ven acá. Estas miocardiopatías dilatadas familiares, en 1980-81, Valentin Fuster, que es como uno de los padres de la cardiología moderna, fue el que comenzó a hacer estudios y miren que los estudios de genéticos pues, daban una penetrancia muy baja. A medida que han pasado los años y que han aparecido como los duros de esto, que es el doctor McKenna, el doctor Manon, el doctor Puck, y al mismo tiempo que han mejorado las técnicas genéticas en secuenciación genética, que son las técnicas de NGS, que les había hablado en un principio, sabemos que podemos llegar a un porcentaje importante, cercano al 60% de los pacientes que tienen origen genético o familiar. Esas miocardiopatía dilatadas, el mensaje grande, doctores, es siempre buscar etiologías secundarias, todas esas del listado grande que les puse, descartar enfermedad coronaria, ya sea por cateterismo o TAC de coronarias, mirar si hay una historia genética mendeliana o no, definir si hay una miocardiopatía familiar y definir qué pacientes pueden ir a un screening activo menor de 70 años. Y si ustedes tienen un paciente con miocardiopatía dilatada de reciente diagnóstico que no tienen todavía diagnóstico claro y que el paciente está en falla cardíaca siempre, 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 antes de 3 meses de tratamiento óptimos y mejoría, algún escenario de esos pacientes se podría considerar algunos en biopsia de ventrículo derecho. La miocardiopatía ritmogénica, esta ya es mucho más rara para ustedes, rarísima. Saber que hay unos TAX-4 del 2010, del 2021, donde básicamente nos dicen cuáles son los diferentes criterios que tienen un origen genético y que las mutaciones son de genes desmosomales en casi la mitad de los pacientes y que hay unos que tienen unas mutaciones no desmosomales y otras que son desconocidas. Y las no desmosomales están asociadas a síndromes de malformación, a enfermedades neuromusculares y a algunas miocardiopatías adicionales. Entre esas, las infecciosas, que es una miocardiopatía muy conocida, que es el Chagas, que puede causar una miocardiopatía dilatada y al mismo tiempo tener un espectro arritmogénico. De esas mutaciones, las más frecuentes es la mutación PKP2 y la ESP, que es una mutación desmosonal de proteína. Hay unas ESMEN, que son los criterios clínicos de historia familiar, criterios de electrocardiograma, con trastornos de la DES y repolarización, con criterios mayores y menores de arritmia, con técnicas de imágenes, con biopsias, nos ayuda a acercarnos todo esto a diagnósticos definitivos, intermedios o posibles, con unos criterios mayores o menores, y que básicamente ustedes deben saber que esto existe tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho, que siempre nos enseñaron a que la miocardiopatía ritmogénica era más del ventrículo izquierdo, hoy en día sabemos que puede ser de los dos ventrículos. La miocardiopatía restrictiva es básicamente tener aurículas muy grandes y ventrículos de tamaño normal con fisiología restrictiva, quiere decir con disfunción diastólica. Entonces ustedes aquí no necesitan saber mucho de ecocardiografía, pero ustedes ven aquí dos cavidades que son muy grandes, que son las aurículas y los ventrículos como muy pequeños o de tamaño normal, o sea, no dilatados. Enfermedades raras, enfermedades del depósito, enfermedades como las miocardiopatías infiltrativas como el Fabry, enfermedades de autoinmune, amiloidosis, la idiopática que no se sabe por qué da y la toxicidad sobre todo asociada a antraciclinas que son tratamientos para el cáncer.
Esa miocardiopatía restrictiva, en términos sencillos para ustedes que son estudiantes, se divide en dos, las del miocardio y las endomiocardio. Las del miocardio son no infiltrativas, infiltrativas o depósito. Las de depósito pueden ser Fabry, Danon o hemocromatosis, que es por depósito de hierro. Las infiltrativas, la amiloidosis, generalmente en cualquiera de sus expresiones AL, TTR, genética mutada o no, o wild type. La sarcoidosis, que tiene que ver con autoinmunidad, y solamente el 5% de los pacientes tienen compromisos primarios solamente del corazón. La sarcoidosis generalmente tiene un compromiso pulmonar y de ganglios. La granulomatosis de Wegener, la no infiltrativa, el paciente diabético idiopático, y la endomiocárdica puede ser primaria por un síndrome hiperosinofílico Loeffler o fibrosis endomiocárdica, y la secundaria un síndrome carcinoide o radioterapia. Al mismo tiempo tiene unos orígenes familiares o genético, llamémoslo así como tal, donde quiero decirles que en ambos lados puede estar la enfermedad que es la gran simuladora, que es la amiloidosis. Entonces, mucho cuidado porque a este lado, en la no familiar, está la amiloidosis AL, que es una expansión clonal o compromiso sistólico de proteína amiloide AL, y a este lado, más que todo, están las amiloidosis familiares, que son mucho más raras, que generalmente están asociadas a la TTR, que es la trastirretina, o a la apolipoproteína como tal. Entonces, criterios diagnósticos, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, arritmias, porque como las aurículas son tan grandes hacen fibrilación auricular, riesgo tromboembólico porque hacen trombos en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda y en la auriculilla por el tamaño de las aurículas. El diagnóstico es ecocardiográfico, si hay dudas, la resonancia magnética del corazón, y si tienen todavía dudas, cateterismo cardíaco derecho, no izquierdo, para medir la hemodinamia del corazón derecho y definir si este paciente tiene criterios para restricción, que llamamos nosotros, o para disfunción diastólica. Para finalizar, doctores, los mensajes grandes para la casa después de esta conferencia es que las miocardiopatías familiares cada vez conocemos más, se han clasificado de manera adecuada, la prevalencia está cambiando, no son enfermedades raras, sobre todo la hipertrófica y la dilatada no isquémica. Queremos identificar cuál es el genotipo, el fenotipo y el sistema nosológico que vamos a tratar estas enfermedades, que estamos llegando a una era, y a ustedes les va a tocar en algunos años, en cualquier área de la medicina, incluyendo la cardiología, que es la medicina personalizada, que significa básicamente genética en cardiología, que tenemos que aprovechar la genética para tratar de hacer prevención de muerte súbita en prevención primaria, o sea, que la gente nos muera haciendo deporte, y que todas las miocardiopatías hoy en día tienen que tener un nombre y un apellido, de tal manera que les podamos ayudar a los pacientes de manera adecuada. Muchas gracias. Ya dejé compartir ahí, ¿cierto? Ya dejé compartir ahí pantalla, doctor. Sí, sí, señor, ya sé compartir. Doctor, muchas gracias de verdad. Creo que tenemos algunas preguntas, ya te las voy a leer. Pero si alguien va a hacer preguntas, que active cámara, porfa. Los que vayan a hacer preguntas, que activen cámara. Doctor, es que las escriben por nuestro grupo, entonces nosotros pues para que sea de una manera más organizada, entonces pues, listo, entonces ya un momento. Para yo saber que la gente no esté durmiendo, hermano. Que a esta hora yo creo que hay más de uno dormido ya ahí en la charla. No, doctor, nos están escribiendo que muchas gracias de verdad por todo. Ok, con mucho gusto, hombre. Claro que sí. Pregúnteme pues, doctor. Nos preguntan si es muy frecuente, doctor, o usted, digamos, desde su práctica clínica, las enfermedades, pues la enfermedad chagásica, por ejemplo, se habla mucho desde la epidemiología, pero, por ejemplo, en su experiencia le ha tocado cardiopatía chagásica. Entonces, esa pregunta, la persona que la hizo, es una pregunta muy interesante. A ver, la enfermedad de Chagas, ustedes saben que tiene un compromiso sistémico, y uno de esos compromisos de la enfermedad crónica de Chagas es el corazón. Colombia tiene unas zonas que son de alta prevalencia de enfermedad de Chagas. Generalmente nos han enseñado que es al lado derecho del río Magdalena, pero no quiere decir que todo lo que está al lado derecho del río Magdalena es chagásico. Hay algunos brotes que hemos tenido al lado izquierdo, pero han sido más que todo por contaminación de leche asociada al vector. Yo participé en el registro
colombiano de falla cardíaca. Les invito a que lo busquen en la revista colombiana de cardiología, se llama Recolfaca, donde hemos, como llamemos así, hemos recogido la data inicial y les puedo decir que de las pacientes con insuficiencia cardíaca y etiología con disfunción sistólica severa, casi el 3-4% de los pacientes son enfermedad de Chagas, que eso es un porcentaje superior cuando nos comparamos con el resto del mundo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El Chagas es muy importante en nuestra región, pero generalmente no son los que vivimos en ciudades grandes, o sea, no la gente que vive en Medellín, la gente que vive en Cali, sino la gente que vive más hacia sectores rurales al lado derecho del río Magdalena. Esta enfermedad produce una miocardiopatía dilatada, generalmente los cambios grandes eléctricos iniciales son pacientes que tienen, que son derechistas, ojo que no estoy hablando de política, quiere decir que tienen bloqueos de rama derecha, pero que tienen ejes izquierdos. Entonces tienen bloqueo de rama derecha con bloqueo anterosuperior o posterior inferior. O sea, tienen un bloqueo bifasicular. Y definitivamente el diagnóstico es por los anticuerpos antichagas. ¿Qué más tenemos por ahí? Hicieron esta pregunta, doctor, que dice, teniendo en cuenta la presentación tan fatalista, ¿hay pacientes que se beneficien de un tamizaje con ecografía? ¿Cómo así fatalista? No, póngale cuidado. Para la persona que hizo la pregunta, todos los pacientes que tengan sospecha de cardiomiopatías o miocardiopatías deben tener un estudio inicial que el screening se llama ecocardiograma. ¿Listo? Entonces, todos los pacientes, el examen inicial y el diagnóstico se llama ecocardiograma. ¿Listo? O sea que Listo, sí. doctor. Esas fueron pues las dos preguntas que tenían dudas los integrantes del IMI y de nuevo de parte de todo nuestro grupo de la universidad, muchas gracias por su tiempo. Toda la charla fue muy concreta. No, espero que este es un tema que es muy, pues muy nuevo en Colombia, llamémoslo así, pero creo que ojalá les haya quedado un mensaje grande, por lo menos el concepto de cardiopatías familiares y los tipos de miocardiopatías que hay. Y cuando hablamos de las miocardiopatías desde el punto de vista genético y o familiar, estaremos atentos a próximas invitaciones y por favor les pido a los 49 que están allí que los espero dentro de 8 días en mi congreso desde la Fundación Valle Lili Virtual, inscripción gratis, métanse a la página de la fundación. Por favor, Dumar, mandale la invitación que yo te envié ahí. Espérate, yo miro a ver si te puedo enviar por acá el programa y el link de inscripción para que lo mandes por acá. Espérate un momentico. Claro, además en nuestra página de Instagram también lo vamos a compartir, doctor. Sí, espérate, a ver, yo miro a ver si te lo puedo mandar por acá un minutico, un mensaje, de tal manera que lo tengas allí. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, pregúnteme tranquilo mientras que yo voy aquí tratando de manejar la tecnología. Dígame. Está bien. ¿Cuáles son los principales hallazgos de una miocardiopatía dilatada en el electrocardiograma? En el electrocardiograma, no, digamos que el electrocardiograma, acuérdate que es es el estudio del trazo eléctrico del corazón. Entonces, el electrocardiograma no diagnostica miocardiopatía dilatada, pero yo sí puedo tener unos hallazgos electrocardiográficos que me sugieren que algo no va en el corazón. Entonces, lo más frecuente que vos ves cuando un paciente está dilatado, ya sea derecho o izquierdo, ahí te envié la primera, Sí, sí. y bloqueos completos de rama derecha o rama izquierda, patrones de bloqueo como tal, ejes, ejes izquierdos o ejes muy extremos derechos y trastornos de la conducción intraventricular sin criterio de bloqueo de rama. Eso es lo más frecuente. Ojo, no confundir los signos de hipertrofia con los signos de dilatación. Son cosas completamente diferentes. Y estamos hablando de dos películas completamente diferentes. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Señor profe, también esto también deje en el chat para los que le interesen, ahí está el link para la inscripción. También lo Aquí, pueden chat. espérate, miro a ver si te puedo enviar el programa que no lo he podido enviar, no sé por qué.
No tengo la menor idea. Vamos a ver si te lo puedo enviar para que lo tengan ustedes ahí. Sino que no me deja. Espérate, a ver, yo miro a ver si lo puedo organizar. Bueno, no me dejó. Traten de descargarlo de ahí de la página. Ahí pueden descargar también el programa que es muy interesante. Traten por favor de regarlo por allá en Medellín, Dumar, Steven, y ojalá si me puedes ayudar en tu página para que esto llegue a otros países. ¿Hay gente de otros países aquí en este momentico? Hay dos residentes de Venezuela, profe, creo que no pudieron asistir porque tenían turnos, sin embargo yo les voy a escribir, ya lo compartí también a nuestro grupo de WhatsApp. Invitar a los dos colegas de Venezuela, por favor, decirle que lo rieguen en Venezuela, sobre todo que ustedes saben que estamos pasando pues momentos difíciles en Venezuela y que yo creo que la educación médica continua para ellos sería muy buena para la escuela en nuestro país hermano. Entonces, por favor, traten de que les llegue. Un abrazo grande y una feliz noche y gracias por estar a esta hora. Espero que haya servido un poquito este tema cortico pero sustancioso. Bueno. Profe, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, muchachos, nos vemos la próxima semana. Feliz noche. Chao. Gracias, feliz noche.